Segundo Congreso Interdisciplinario de Fisioterapia, Dolor y Movimiento. Masterclass. Comprendiendo la sensibilización central. Licenciada Yannolid Hernández. Un saludo para todos, es para mí un verdadero placer estarlos acompañando nuevamente en esta segunda edición del Congreso Interdisciplinario de Fisioterapia, Dolor y Movimiento, esta vez con la Masterclass Comprendiendo la Sensibilización Central. Como ya fue mencionado con anterioridad, mi nombre es Yannolid Hernández, soy licenciada en Fisioterapia, egresada del Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton y soy parte del comité organizador que hizo posible la realización de este congreso. Me gustaría dar inicio a esta presentación con una frase que me pareció bastante emblemática, que fue extraída de una de las fuentes bibliográficas utilizadas como sustento para llevar a cabo esta presentación. Y pues esta dice así: la sensibilización central no es una enfermedad, ni siquiera un síndrome, es un proceso fisiológico implicado en la cronificación del dolor. Esta frase me pareció bastante resaltante para dar inicio a este tema, debido a que precisamente el objetivo principal de esta presentación es que, además de entender lo que es sensibilización central, se deje de una vez establecido lo que no es sensibilización central. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con esta clase. Evidentemente, para poder entender lo que es la sensibilización central, necesitamos tener claros una serie de conceptos. Empezamos, por supuesto, con lo que es la definición de dolor. Fíjense que acá tenemos entonces la de la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor, la cual describe el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Ya para estas alturas sabemos entonces que dolor no es igual a lesión, que lesión no es igual a dolor, que nocicepción y dolor no son lo mismo. Ya sabemos entonces que nuestro cerebro, basándose en nuestras experiencias previas, basándose en nuestras creencias, en nuestra educación, en nuestro entorno sociocultural e incluso en nuestro entorno económico e incluso en muchos factores más, va a tener entonces esa capacidad de crear un tipo de interpretación única a cada estímulo que nosotros recibamos para crear entonces una experiencia dolorosa particular de cada persona. Cuando nosotros hablamos entonces de dolor, ya tenemos allí una clasificación de este. Hablamos entonces de que tenemos un dolor agudo y de que tenemos un dolor crónico o un dolor persistente. Si hablamos de la diferencia entre ambos términos, tenemos que la diferencia entre ambos va a estar dada por lo que es la duración, pero realmente esto es así o no. Cuando hablamos de dolor agudo, entendemos que este representa una señal de alarma, cuya función es la de detectar, transmitir y modular la presencia de señales que puedan resultar ser potencialmente peligrosas. Esa información, esas señales van a provenir de lo que sería la periferia y posteriormente van a transmitirse hacia lo que serían los centros superiores del sistema nervioso central, en donde vamos a contar con una serie de estructuras que se van a encargar de decodificar ese mensaje para poder generar entonces una respuesta. Precisamente la detección de esta información va a venir dada por un conjunto de neuronas que se conocen como nociceptores. Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres que se encargan de responder ante estímulos de frío, calor, cambios de presión y cambios a nivel químico como cambios en el pH. Por ejemplo, ya para esta fecha es necesario que dejemos esta concepción de que los nociceptores son los receptores de dolor. Evidentemente, ya esto es algo que ha sido explicado porque
como mencioné con anterioridad, nocicepción y dolor no son lo mismo, por lo cual entonces los nociceptores no son receptores de dolor. Fíjense que acá tenemos una representación un poco más gráfica para explicar el mecanismo del dolor agudo. Tenemos entonces en la imagen A la presencia de señales que pueden resultar nocivas, tales como es presión, como es calor. Vemos allí que hay fuego cerca de ese tejido que aparece allí. Entonces, lo que va a pasar es que cada una de estas señales va a ser detectada por un receptor en concreto. Vamos a tener posteriormente un conjunto de proteínas que van a estar agrupadas y van a formar unas especies de canales que se van a abrir. Estos canales se van a abrir solo de forma selectiva cuando detectan la presencia de alguna de estas señales que podemos ver acá en la imagen A. ¿Qué va a pasar? Que al abrirse van a permitir la entrada masiva de iones positivos al interior de lo que sería el nociceptor. Esta introducción de cargas positivas al interior del nociceptor lo que va a causar es que haya una despolarización. Esa despolarización va a ser la responsable de la transmisión de la señal eléctrica, que en este caso ya sabemos entonces que va a ser una señal nociceptiva que ya fue entonces captada desde la periferia y posteriormente va a llegar por medio de la médula espinal hacia lo que serían los centros superiores del sistema nervioso central. Específicamente, esa información va a llegar hasta lo que sería el asta dorsal de la médula espinal, como podemos ver acá abajito, y allí se va a establecer una sinapsis con una neurona espinal para así transmitir la información, como ya mencioné, a los centros superiores. El principal neurotransmisor, como podemos ver acá en la imagen B, que va a estar implicado en todo este proceso es el glutamato, el cual tras liberarse de la primera neurona va a unirse a receptores específicos que van a estar localizados en la segunda neurona y va a provocar entonces una despolarización que permite la transmisión de esa señal nociceptiva. Posteriormente, desde esta asta posterior de la médula espinal, la información va a llegar al tálamo y desde allí va a alcanzar entonces cada una de esas estructuras que van a estar implicadas en lo que sería el dolor, tales como son la corteza somatosensorial, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Entonces, en base a todo este mecanismo y en base a lo que ya mencioné anteriormente, que es la experiencia de dolor de cada persona, se va a generar entonces la respuesta de dolor. En síntesis, entonces, tenemos que el dolor agudo, como ya lo mencioné con anterioridad, es una señal de alarma. ¿Esta qué va a hacer? Nos va a indicar que algo no está funcionando bien y este es necesario, de hecho es imprescindible para que haya un correcto funcionamiento en el organismo. Por lo general, este dolor agudo es un buen sistema de alerta, ya que este se caracteriza porque guarda relación causa-efecto. ¿Qué va a pasar? El problema va a venir cuando el estímulo que provocó ese dolor, que ya vimos entonces todo ese mecanismo para llegar hasta lo que sería el dolor, no finaliza. Es decir, ese estímulo se mantiene en el tiempo, más allá de lo esperado, más allá de la lesión. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber entonces una adaptación a ese nuevo estatus de actividad mantenida. Aquí va a haber entonces una modificación de lo que sería el sistema nociceptivo y otros sistemas. Los cambios que se van a dar a nivel del sistema nociceptivo van a ser principalmente representados por el hecho de que si el estímulo se mantiene, los receptores de membrana van a tener una disminución en su umbral de respuesta, por lo cual estos van a empezar a responder a intensidades mucho menores. Es decir, se van a necesitar estímulos mucho más pequeños, es decir, serían estímulos subumbrales para que se pueda activar todo este mecanismo que vimos anteriormente. Otra de las características de este dolor es que este viene siendo una consecuencia de cambios desadaptativos dentro del sistema nervioso.
por lo cual no necesariamente es una respuesta a problemas nociceptivos agudos. Otra de las características que tenemos que se relaciona con esta que acabo de mencionar es que no va a existir una correlación importante entre la intensidad de dolor y la patología desencadenante. A diferencia del dolor agudo, acá no hablamos de que exista una relación causa-efecto. Eso quiere decir entonces que el dolor persistente ya, digamos, no va a cumplir ninguna función protectora como en su momento lo hace el dolor agudo, sino que es un dolor que se mantiene instaurado sin que cumpla ninguna función biológica. El dolor persistente, ya de hecho por las características que engloba y por lo complejo de su naturaleza, ya se considera una patología debido a que éste tiene efectos a nivel fisiológico, efectos a nivel psicológico, conductuales sobre el paciente, y no solo sobre el paciente, sino sobre su familia y además sobre su entorno y sobre su economía, porque una de las características que va a tener el dolor persistente es que genera grandes costos para su tratamiento y no siempre el tratamiento es el más efectivo. Entonces, ¿para qué nos sirve todo este repaso que, bueno, fue bastante corto porque evidentemente el mundo de dolor es muy complejo, es bastante extenso y hay que profundizar cada día más porque cada día es más la información que tenemos sobre dolor. Esto nos va a servir entonces para poder tener una noción de lo que vamos a ver más adelante, que es la sensibilización central. Y llegamos finalmente al interrogante: ¿qué es sensibilización central? El término de sensibilización central se define por primera vez en el año 1983, cuando Clifford Woolf publicó un estudio en el cual indicaba que muchas de las características de la hipersensibilidad al dolor que acompañan a la lesión o inflamación de los tejidos periféricos eran el resultado directo de un aumento de la señalización sensorial en el sistema nervioso central. Lo que él descubrió en un estudio preclínico al estudiar sobre las relaciones estímulos-respuesta en la médula espinal fue que la actividad aferente inducida por una lesión periférica podía desencadenar un aumento duradero en la excitabilidad de las neuronas de la médula espinal, modificando entonces profundamente la ganancia del sistema somatosensorial. Esto se manifestó como una reducción del umbral y un aumento de la capacidad de respuesta a los estímulos nocivos, así como también una expansión del campo receptivo que permitía que el tejido no lesionado produjera dolor. Posteriormente, en el año 1994, la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor define la sensibilización central como un aumento de la capacidad de respuesta de las neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central a una entrada aferente normal o subumbral. Fíjense que acá tenemos un artículo bastante interesante en el cual los autores difieren de esta definición, debido a que estos señalan que es incompatible con las intenciones de los estudios iniciales en cuanto al descubrimiento de la sensibilización central para poder mejorar la comprensión del dolor persistente en humanos. Entonces, esta definición pudiera llevar a inferir que la sensibilización central permanece en el laboratorio, por lo cual se limitaría su implementación en humanos a aplicaciones basadas en hipótesis. Sin embargo, esta no es la realidad debido a que existen muchos estudios en los cuales se examinaron las características de la sensibilización central humana asumida en una variedad de afecciones de dolor persistente que ya vamos a ver más adelante. Entonces, la conclusión de todo esto es que tenemos que estar, digamos, muy pendientes con lo que sería la terminología que implementamos, debido a que esto podría llevar a que se transgiverse un poco la definición de lo que es sensibilización central, porque aunque evidentemente no existe en la actualidad una forma de que se puedan hacer mediciones in vivo de lo que sería ese aumento de la capacidad
de respuesta de las neuronas nociceptivas, sí podemos inferir que estamos ante una sensibilización central debido a que cada una de esas afecciones de dolor persistente va a tener ciertas características que entonces pueden llevarnos a pensar que estamos ante una posible sensibilización central. En el año 2011, Crystal Gulf vuelve nuevamente a redefinir el término de sensibilización central. Esta vez, este lo describe como un estado neurofisiológico que resulta en una amplificación de señalización neuronal dentro del sistema nervioso central que evoca hipersensibilidad al dolor. Entonces, de todo este recorrido de conceptos que hemos visto para dar definición a la sensibilización central, vamos a quedarnos enfocados en esta última definición. Retomando la definición anterior sobre sensibilización central, tenemos ahora acá el artículo de la cual esta definición fue extraída y tenemos varios aspectos resaltantes dentro de este artículo. Les voy a dejar el enlace en la descripción, los invito a que lo lean con mayor profundidad para que puedan ampliar un poco más en el tema. La primera concepción que tenemos de este artículo es la importancia que el autor señala en que se hayan realizado los primeros estudios de ciencia básica para poder comprender el dolor, ya que gracias a esto hoy día sabemos que el dolor que experimentamos no necesariamente refleja la presencia de un estímulo nocivo. Ya sabemos entonces que el dolor es una construcción individual de cada persona, que va a hacerse en base a nuestras experiencias, en base a nuestra religión, a nuestra cultura y básicamente todo lo que engloba nuestro ser. En base a eso es que vamos a generar nuestra respuesta de dolor. Otro de los aspectos importantes a resaltar de este artículo es la mención que el autor hace sobre el hecho de que el descubrimiento de la sensibilización central haya abierto las puertas a otra dimensión. En esta nueva dimensión, el sistema nervioso central puede cambiar, distorsionar o amplificar el dolor, aumentando su grado, su duración y su extensión espacial, de una forma en la que ese dolor ya no va a reflejar directamente las cualidades específicas de los estímulos nocivos periféricos, sino que más bien se va a relacionar con los estados funcionales particulares de los circuitos del sistema nervioso central que forman parte de todo ese procesamiento de dolor. Entonces, ¿qué nos dejó el descubrimiento de la sensibilización central? Que el dolor pase a ser algo más centralizado en lugar de ser algo que se defina como impulsado exclusivamente desde la periferia. Como tercer hito importante, tenemos que la sensibilización central se va a caracterizar porque hay un desacoplamiento de la clara relación estímulo-respuesta. Acá cito textualmente la descripción del autor que menciona lo siguiente. El dolor nociceptivo refleja la percepción de estímulos nocivos. Eso quiere decir entonces que en ausencia de tales estímulos potencialmente dañinos no va a haber dolor nociceptivo. Sin embargo, al haber sido descubierta la sensibilización central, se hizo evidente que un estímulo nocivo, aunque sea suficiente, no era necesario para producir dolor. Entonces, ¿qué pasaba? Pues al haber una amplificación en la señalización neuronal dentro del sistema nervioso central, podía haber una activación ante estímulos inocuos o de bajo umbral. En consecuencia, cito nuevamente textualmente al autor, el dolor en estas circunstancias podía convertirse en el equivalente de una percepción ilusoria, una sensación que tiene la misma calidad que la evocada por un estímulo nocivo real, pero que se produce en ausencia de dicho estímulo. Entonces, esto significa que ese dolor no es real, pues el autor menciona que esto no significa que el dolor no sea real, sino que se activa sin la necesidad de estímulos nocivos. Eso quiere decir que ese dolor ya no puede clasificarse como nociceptivo, sino que refleja un estado de hipersensibilidad inducida al dolor, con casi exactamente el mismo perfil de síntomas que el que se encuentran en muchas afecciones clínicas. El descubrimiento de la sensibilización central, aunque trajo varios beneficios, ya que se podía dar explicación a fenómenos que no tenían respuesta,
también tuvo un impacto que no fue tan positivo como se esperaba. Entonces, ¿qué impacto tuvo el descubrimiento de la sensibilización central? El hecho de que una amplificación central del dolor pudiera ser un fenómeno neurobiológico real y que pudiera contribuir a diversas condiciones clínicas de dolor para el gremio médico, al momento que se describió este concepto, parecía algo muy poco probable y parecía algo muy poco real que pudiera existir dolor en ausencia de una patología o en ausencia de una lesión, por lo cual la mayoría de los médicos preferían usar etiquetas diagnósticas vagas como trastornos psicosomáticos, por ejemplo, esto para definir condiciones de dolor que ellos no entendían. Sin embargo, al pasar del tiempo, y aunque como ya mencioné con anterioridad, no se cuenten con los biomarcadores para poder medir con exactitud esos cambios a nivel neuronal dentro del sistema nervioso central, sabemos que, aunque falten criterios diagnósticos absolutos para identificar la presencia de sensibilización central, hay un número bastante grande de estudios los cuales han identificado este fenómeno como contribuyente en muchas patologías de dolor persistente. Entre estas, por ejemplo, tenemos la artritis, la osteoartritis, los trastornos temporomandibulares, la fibromialgia, trastornos musculoesqueléticos diversos, dolor postquirúrgico, dolor pélvico crónico, entre muchas otras patologías que cursan con dolor persistente. Para continuar, vuelvo a citar este artículo que tiene una tabla la cual enmarca los conceptos erróneos y los conceptos correctos sobre sensibilización central. Entonces veamos qué es y qué no es sensibilización central. Lo primero dice, no se puede suponer la sensibilización central en los seres humanos. El concepto correcto sería, las características clínicas de la sensibilización central, por ejemplo, propagación del dolor, hipersensibilidad al dolor, sensibilidad al tacto, movimiento, presión o calor frío, se pueden evaluar en humanos y pueden ser evaluadas por médicos. Luego tenemos, la sensibilización central solo puede evaluarse en estudios preclínicos en animales. El concepto correcto es, se han identificado características de sensibilización central en cientos de estudios en una variedad de condiciones de dolor crónico. Como tercer concepto erróneo, tenemos que la sensibilización central debe permanecer en el laboratorio. Lo correcto es, la sensibilización central nunca tuvo como finalidad quedarse en el laboratorio, pues siempre estuvo destinada a servir a la atención médica de pacientes con dolor crónico, mejorando la comprensión de sus mecanismos subyacentes. El cuarto concepto erróneo es que la sensibilización central y el dolor nociplástico son sinónimos. Lo correcto es, la sensibilización central es uno de los principales mecanismos subyacentes del dolor nociplástico, pero no son sinónimos. El dolor nociplástico es un fenotipo de dolor asociado con muchas características de sensibilización central. Otro concepto erróneo es que la sensibilización central solo se puede observar en pacientes con dolor nociplástico. Lo correcto es que la sensibilización central también es un mecanismo subyacente clave del dolor neuropático y también se pueden encontrar características en el dolor subagudo. Finalmente, la última concepción errónea que tenemos es que la sensibilización central implica dolor psicológico. La corrección a esto es que los factores cognitivos emocionales juegan un papel importante en cualquier experiencia de dolor y contribuyen a la sensibilización del sistema nervioso central que se observa en muchos pacientes con dolor crónico. Entonces, esto básicamente, junto con lo que ya he mencionado con anterioridad, nos ayuda a concretar esa idea de qué entendemos, qué hemos visto sobre sensibilización central y realmente qué es la sensibilización central. Aunque, como ya he mencionado con anterioridad, varias veces durante el desarrollo de esta presentación, en la actualidad no exista un gold estándar para poder diagnosticar la sensibilización central, ya hemos entonces dejado claro que sí podemos evaluar las características de la sensibilización central y podemos entonces inferir que ésta puede estar o no presente. Por lo cual, aquí les dejo una serie de pautas sugeridas según la evidencia para el abordaje de la sensibilización central.
La primera pauta a tener en cuenta es la educación, principalmente educar a los pacientes sobre la fisiología del dolor. Hay que tener en cuenta que en el campo del dolor hay muchos avances y se han experimentado grandes cambios en varias concepciones en el transcurso de los años. Sin embargo, aunque se han logrado muchos avances, hay todavía muchos síntomas y afecciones que se escapan de una clasificación diagnóstica, por lo cual carecen de un tratamiento efectivo. Como resultado, esto lleva a que muchos pacientes que presenten estas patologías no estén satisfechos con la atención médica que reciben, por lo cual continúan buscando una cura mágica. Los pacientes que están confundidos acerca de su dolor y creen que no han recibido un diagnóstico apropiado, a menudo suponen que su dolor indica que algo terrible está sucediendo en su cuerpo, pues al no tener una explicación de qué está generando ese dolor, estos temen pues lo peor. Esto va a causar entonces que esta persona tenga un aumento o tenga un miedo irracional a lo desconocido y los esfuerzos para identificar la causa puedan llevar a que ese paciente pueda tener percepciones desadaptativas de sus síntomas. Entonces, con esta mentalidad, los pacientes son menos capaces de controlar sus síntomas, lo que conduce a un peor funcionamiento y una menor calidad de vida en general. Por lo tanto, para nosotros poder tratar de garantizar un manejo exitoso de los síntomas, debemos comenzar fundamentalmente con un cambio en el proceso de pensamiento y esto lo podemos lograr mediante la educación. Ya ha sido demostrado que la educación a los pacientes es una de las mejores herramientas en cuanto a lo que es el abordaje de las personas con dolor persistente. Una de las formas mediante las cuales podemos educar al paciente es compartiendo información sobre lo que es el dolor, sobre lo que es la fisiología del mismo, la neuroanatomía del dolor, sobre qué es el dolor, cuál es la definición correcta de dolor y de igual forma compartir información sobre lo que es la sensibilización central. Esto por supuesto de una manera en la que sea fácil de entender para la persona. Esto, ¿qué característica va a tener? Que nosotros necesitamos tener una comunicación efectiva para poder comunicar correctamente el mensaje a la persona y que no se pierda entonces ese objetivo de que ellos puedan informarse sobre su condición. Otro de los elementos que se deben tener en cuenta dentro del abordaje de la sensibilización central son el ejercicio graduado, el manejo del estrés y la terapia cognitivo-conductual. Dentro del ejercicio graduado es importante tener en cuenta que este debe iniciar a un nivel bajo y tolerable y luego aumentar gradualmente la duración y la intensidad. Se recomienda que para la realización de el ejercicio se propongan una serie de objetivos, ya sea en cuanto a repeticiones, en cuanto a distancia o depende del tipo de ejercicio que realice la persona. Lo importante a tener en cuenta en este caso es que se debe tener mucho cuidado con la prescripción que se realiza del ejercicio, porque evidentemente puede ser beneficioso, pero si se realiza una mala prescripción, este puede resultar ser un nocebo para la persona. Luego tenemos el manejo del estrés. El manejo del estrés juega un papel bastante importante dentro de lo que es la sensibilización central. Este va a estar relacionado con todo lo que sería la parte emocional, por lo cual al tener un manejo del estrés, este puede, digamos, afectar de forma positiva lo que sería la ansiedad y lo que sería el catastrofismo. Dentro de este, técnicas tales como la relajación diafragmática, la biorretroalimentación y la reducción del estrés basada en la atención plena pueden ser eficaces. Y finalmente tenemos lo que sería la terapia cognitivo-conductual. Esta básicamente se basa en lo que sería identificar pensamientos, emociones y conductas que puedan resultar perjudiciales y reestructurarlos para convertirlos en otros más beneficiosos. En el abordaje de la persona con sensibilización central, la pauta principal que deberíamos de tener en consideración es que tenemos que tener claro que todo dolor es real y que todo dolor es distinto.
Es necesario entonces que brindemos una atención empática y exhaustiva a estos pacientes con dolor persistente, con sensibilización central y que, como ya mencioné con anterioridad, tengamos una comunicación efectiva para que estos puedan tener una educación apropiada sobre su condición. Esto ayudará a que los pacientes acepten y se comprometan, es decir, se empoderen con su proceso de recuperación y de esta forma, digamos, tengamos un punto a favor para poder mejorar la calidad de vida de este paciente. De las consideraciones finales a tener en cuenta, tenemos principalmente que la sensibilización central es un mecanismo neurofisiológico, por lo cual esta no debe escribirse como una patología, ni tampoco debe confundirse con dolor crónico o dolor nocioplástico. Ya vimos entonces todo el mecanismo de la sensibilización central y aunque guarde relación con el dolor persistente y con el fenotipo de dolor nociplástico, esta no es sinónimo de ambos términos. El segundo aspecto a considerar es que la sensibilización central implica la interacción continua entre los factores biopsicosociales. Y como último aspecto tenemos que la sensibilización central debe ser abordada por un equipo multidisciplinario que incluya el manejo en cuanto a lo que sería la gestión del dolor, en cuanto a lo que sería la rehabilitación física y el apoyo psicológico. Doy por finalizada esta presentación, espero que el contenido haya sido de utilidad para ustedes y la invitación es a que descarguen los enlaces que dejaré en la descripción del video para que puedan profundizar y puedan ampliar mucho más la información sobre este tema que, bueno, como todos los temas relacionados con dolor, es bastante complejo y bastante extenso. Espero que puedan seguir disfrutando de lo que nos falta del segundo Congreso Interdisciplinario de Fisioterapia, Dolor y Movimiento. Y nuevamente para mí fue un placer estar moderando esta presentación.